Trabajas tan duro y sigues pobre, dijo mi hermana en Navidad. Papá se rió, nunca tendrás ni para tu propia casa. Solo sonreí. Entonces su jefe llamó, ¿es verdad que tu hermana es la multimillonaria más joven de Forbes? Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Dalia Mendoza, y tengo 29 años. Desde que tengo memoria, las cenas de Nochebuena en mi familia han funcionado con la precisión de una obra de teatro bien ensayada. Son menos una reunión de afecto y más una demostración de estatus, un escenario donde cada miembro tiene un papel asignado que debe interpretar a la perfección. Esta noche, la producción era de gala. El escenario elegido era Aurum, el restaurante más caro y pretencioso de Polanco, un lugar donde los candelabros de cristal checo colgaban del techo como galaxias capturadas, y el silencio era tan espeso que se podía cortar con los cuchillos de plata. Yo, como siempre, era la actriz secundaria, el personaje de fondo cuya única función era hacer que la estrella principal brillara con más intensidad. Mi vestuario para esta noche era un modesto vestido de lana color borgoña que había encontrado en una venta de fin de temporada hacía 2 años. Era elegante a su manera, cómodo y, lo más importante, era mío. Pero en este mar de sedas italianas, trajes de lino y el destello agresivo de los diamantes, mi vestido era un susurro en una sala de gritos. A mi lado, presidiendo la mesa y la noche, estaba mi hermana mayor, Lisandra. Ella no solo era la estrella, era la directora, la guionista y la productora de esta obra. Su vestido de seda verde esmeralda parecía haber sido cosido sobre su cuerpo, y el collar de diamantes que adornaba su cuello no solo reflejaba la luz de las velas, sino que parecía absorberla y emitir un resplandor propio. Era la encarnación del éxito que mi familia veneraba. La conversación fluía a mi alrededor como un río de champaña cara, alarde sobre la compra de un nuevo departamento en la playa, anécdotas de viajes a viñedos en la Toscana, quejas sobre lo difícil que era encontrar buen servicio en estos días. Yo permanecía en un silencio autoimpuesto, concentrándome en la textura de mi filete, en el peso del tenedor en mi mano, en cualquier cosa que me anclara a la realidad y me distrajera del veneno sutil que flotaba en el aire. Pero el silencio nunca es un refugio seguro en mi familia. Es una invitación. Fue Lisandra, por supuesto, quien aceptó la invitación. Dejó su copa de vino sobre el mantel de lino con un sonido delicado pero resonante, un llamado de atención que silenció la mesa. Una sonrisa, tan afilada y brillante como sus diamantes, se dibujó en sus labios rojos. Sus ojos, del color del coñac caro, se posaron en mí. «Cielo santo, Dalia», dijo, su voz era una melodía condescendiente, lo suficientemente alta para que cada rincón de la mesa la escuchara. Sé que estás atravesando tu fase de minimalismo chic, o como sea que lo llames, pero al menos podrías haber hecho un esfuerzo. Mírate, querida, con todo respeto, pareces recién salida de una venta de garaje. Un silencio incómodo, tenso como la cuerda de un violín, cayó sobre nosotros. Sentí el calor subir por mi cuello, una marea ardiente de humillación. Mi padre, Vicente, lo rompió, no con una defensa, sino con una risa. Una risa corta, seca, un sonido de aprobación que validaba la crueldad de su hija favorita. Mi madre, Amparo, reaccionó como siempre, con una evasión magistral. Su mirada se desvió hacia su plato, ajustando un cubierto que ya estaba perfectamente alineado. Su silencio era su complicidad. Lisandra, envalentonada por la reacción de mi padre, se inclinó hacia adelante, su perfume floral y caro invadiendo mi espacio personal. Me miró fijamente, saboreando el momento, y luego soltó la línea que había estado ensayando, la daga verbal que reservaba para ocasiones especiales. Trabajas tan duro y sigues pobre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías, pesadas, irrefutables. No era una pregunta, era una sentencia. Un veredicto final sobre mi vida. Mi padre soltó otra carcajada, esta vez más sonora, más genuina. Negó con la cabeza y levantó su vaso de whisky en mi dirección, un brindis burlón a mi fracaso.
Esta niña y sus grandes ideas, dijo, dirigiéndose a la mesa como un presentador de circo que exhibe a su atracción más patética. Pero las ideas no pagan la hipoteca, ¿cierto? A este paso, y escúchenme bien, nunca tendrás ni para tu propia casa. La mesa entera se unió a la risa. No era una risa cruel y abierta, y era peor. Era una risa sofisticada, amortiguada por servilletas de lino y manos enjolladas, una risa de gente, bien, que se deleita en la desgracia ajena mientras finge simpatía. Era el sonido de mi exclusión, la banda sonora de mi soledad familiar. No les di la satisfacción de mi dolor. No hubo lágrimas. No hubo una respuesta temblorosa. Levanté la vista de mi plato, encontré la mirada de cada uno de ellos, y sonreí. Una sonrisa diminuta, casi una sombra. Ellos la vieron como una bandera blanca, la aceptación de mi derrota. Pero se equivocaban. No era una sonrisa de rendición. Era la sonrisa de la paciencia. La sonrisa de una estratega que sabe que la mejor jugada no es mover una pieza, sino esperar a que tu oponente, cegado por su propia arrogancia, se destruya a sí mismo. La obra estaba llegando a su clímax, pero ellos no sabían que el acto final había sido escrito por mí. Para que puedan comprender la profundidad de mi calma esa noche, para que entiendan por qué sus palabras eran como piedras arrojadas contra un muro de titanio, debo llevarlos a un recorrido privado. El destino es el museo no oficial de la familia Mendoza, una galería cuyo curador es mi padre y cuya única artista exhibida es mi hermana. Este museo no tiene dirección física, pero ocupa el espacio más sagrado de la casa de mi infancia, la pared principal de la escalera. Cada peldaño que subías era un paso más en el ascenso glorioso de Lisandra, y cada centímetro de pared vacía era un testamento silencioso de mi propia insignificancia. La primera exhibición, La promesa, circa mis 16 años. La pieza central es un marco de caoba oscura, pesado y ornamentado, que contiene el diploma de Lisandra como campeona del torneo estatal de debate. Recuerdo vívidamente el día que llegó por correo. Yo estaba en la cocina, tratando de explicarle a mi padre un prototipo que había construido para la Feria de Ciencias, un sistema de purificación de agua que funcionaba con energía solar, capaz de limpiar agua contaminada con un 98% de eficiencia. Estaba eufórica. Creía que había creado algo que podía cambiar vidas. Papá, mira. Dije, mostrándole los planos y los resultados de las pruebas. Podríamos llevar esto a comunidades rurales, a lugares que no tienen acceso a agua potable, el potencial es enorme. Él me miró con una sonrisa indulgente, la misma que le das a un niño que te muestra un dibujo hecho con macarrones. Qué interesante, Dalia. Muy ingenioso. En ese preciso instante, entró Lisandra agitando un sobre. Llegó, gané. El mundo se detuvo. Mi proyecto de purificación de agua fue olvidado sobre la mesa. Mi padre se levantó de un salto, abrazó a Lisandra y la levantó en el aire. Descorchó una botella de champán que, según dijo, había estado guardando para una ocasión verdaderamente monumental. Mi madre, Amparo, pasó la siguiente hora al teléfono, su voz vibrando de orgullo mientras repetía la noticia a cada tía, tío y primo segundo que existía. Esa misma semana, mi prototipo ganó el primer premio en la Feria Nacional de Ciencias. Llegué a casa con una medalla azul brillante y un cheque por 5,000 pesos. La casa estaba en silencio. Mis padres habían salido a celebrar el intelecto para los negocios de Lisandra. Dejé la medalla sobre la mesa de la cocina. Al día siguiente, mi madre la encontró y dijo, «Oh, qué bonito, mi amor. Hay que guardarla en un lugar seguro». Y la guardó en el fondo de un cajón, junto con mis reportes de calificaciones perfectas y otros tesoros, que nunca encontraron un lugar en la pared. El diploma de Lisandra, sin embargo, fue enmarcado esa misma semana y colgado con la solemnidad de una coronación. La segunda exhibición, La conquista, circa mis 22 años. Más arriba en la escalera, en un marco de plata esterlina que costó más que mi primer coche, hay una fotografía profesional. En ella, Lisandra, con su toga y birrete, recibe su título de maestría en Administración de Empresas de la London School of Economics. Su sonrisa es un faro de éxito predecible y bien financiado.
La fiesta que mis padres organizaron para celebrar su regreso fue un evento social de proporciones épicas. Invitaron a socios de negocios, amigos influyentes, a toda la élite de la ciudad. Hubo un banquete con 5 platos, una banda de jazz y un brindis en el que mi padre, con lágrimas en los ojos, la llamó la heredera, no solo de mi negocio, sino de mis sueños. Yo también me gradué ese año, con los más altos honores, en ingeniería de software. Mi ceremonia fue un evento mucho más humilde en el auditorio de la universidad. Mis padres asistieron, sí, pero fue como cumplir con una obligación. Se sentaron en la parte de atrás, revisando sus teléfonos, y se fueron 5 minutos después de que mi nombre fuera pronunciado. La celebración familiar fue una cena incómoda en un restaurante italiano. La conversación, por supuesto, fue un monólogo de Lisandra sobre sus planes para conquistar el mundo corporativo. Cuando uno de los viejos amigos de mi padre, en un raro momento de cortesía, me preguntó qué planeaba hacer con mi título, antes de que pudiera responder, mi padre intervino con una risita. Ah, la pequeña Dalia. Ella y sus computadoras. Siempre en su propio mundo. Le gusta jugar con códigos y esas cosas. La palabra, jugar, fue como una bofetada. Redujo mi pasión, mi disciplina y mis años de estudio a un pasatiempo infantil. La foto de Lisandra fue colgada en la pared al día siguiente, consolidando su estatus de deidad familiar, mientras yo seguía siendo el fantasma en la máquina. La tercera y última exhibición, el exilio, circa mis 25 años. Esta pieza es la más poderosa, precisamente porque no existe. Es un espacio vacío en la pared, un silencio ensordecedor que cuenta la historia de mi partida. Fue el día que les presenté el plan de negocios formal de Tierra IA. No era un proyecto de feria de ciencias, era una empresa. Tenía proyecciones financieras, análisis de mercado, una hoja de ruta tecnológica. Solo necesitaba una pequeña inyección de capital inicial, un préstamo que planeaba devolver con intereses en 2 años. La reunión tuvo lugar en el estudio de mi padre. Él estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba. Lisandra estaba a su lado, actuando como su asesora no oficial, aunque su única contribución era poner los ojos en blanco cada vez que yo usaba un término técnico. Expuse mi caso con toda la pasión y la lógica que pude reunir. Hablé del potencial del mercado, de la tecnología disruptiva, del impacto social. Cuando terminé, el silencio fue pesado y absoluto. Lisandra fue la primera en hablar. Dalia, es un sueño muy bonito. Pero el mundo real no funciona con sueños. Funciona con ganancias. Y yo no veo ninguna ganancia aquí, solo un montón de jerga tecnológica y, bueno, tierra. Mi padre ni siquiera miró los documentos que le había entregado. Me miró a mí, y su expresión no era de enojo, sino de una profunda y agotadora decepción. Dalia, dijo, su voz era tranquila, lo que la hizo aún más cruel, he dedicado mi vida a construir algo tangible, algo real. Un negocio que se puede ver y tocar. He invertido cada centavo y cada gota de sudor en tu hermana, porque ella entiende ese mundo. Ella es una inversión segura. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Lo que tú me presentas no es un negocio. Es un juego de azar. Es un capricho. Y yo no apuesto por caprichos. La respuesta es no. Esa noche, mientras empacaba 2 maletas con mi ropa, mi laptop y mis libros de programación, entendí. Nunca se había tratado de la viabilidad de mis ideas. Se trataba de que mis ideas eran mías. Eran diferentes. No encajaban en su molde de éxito. Para ellos, yo era una ecuación que no podían resolver, y en lugar de intentar entenderla, simplemente decidieron que la respuesta era 0. Así que, sentada en esa cena de Nochebuena, rodeada por el museo viviente de la gloria de mi hermana, no sentía amargura. Sentía una claridad extraña y liberadora. Ellos podían tener las paredes. Yo estaba construyendo mi propio mundo. De vuelta en el presente, el foco de atención, habiéndose apartado brevemente de mí, regresó con la fuerza de un imán a su polo predilecto, Lisandra. Ella se deleitaba en ello, absorbiendo la admiración de la mesa como una flor absorbe el sol.
Comenzó a narrar con gran detalle su próximo viaje a los Alpes suizos, un retiro corporativo para los ejecutivos de más alto nivel de su empresa. Será agotador, por supuesto, dijo, suspirando con un dramatismo calculado. Días enteros de estrategia y planificación. Pero las vistas desde el chalet son, para morirse. Y el chef personal que nos asignaron tiene 3 estrellas Michelin. Un pequeño sacrificio que debo hacer por la compañía. Mientras la familia escuchaba embelesada, mi tía Teodora, la hermana de mi madre y la animadora principal del club de fans de Lisandra, vio otra oportunidad para usarme como contrapunto. Giró su cabeza hacia mí, su collar de perlas balanceándose. ¿Y tú, mi querida Dalia, qué planes tienes?, preguntó. Su tono era tan dulce que resultaba empalagoso. ¿Sigues trabajando en tu proyectito desde casa? La palabra, proyectito, salió de sus labios con una carga de condescendencia tan pesada que casi pude verla. Antes de que pudiera ofrecer una respuesta vaga y no comprometedora, Lisandra, siempre la directora de escena, intervino con una risa sonora. Ay, tía, por favor, no seas cruel. Déjala en paz. Pobre de mi hermanita, trabaja tan duro. Me lanzó una mirada que intentaba ser protectora, pero que solo lograba ser humillante. Es importante tener un hobby, ¿sabes? Algo que te mantenga ocupada, que te haga sentir que estás logrando algo. Y entonces, no contenta con minimizar mi trabajo, decidió inventar una narrativa completamente nueva, una tan ridícula y degradante que solo podía haber salido de su mente competitiva y maliciosa. De hecho, tía Teodora, déjame contarte la última novedad, continuó, inclinándose hacia adelante como si fuera a compartir un gran secreto. Mi hermanita está desarrollando una aplicación increíblemente innovadora. Se llama, hizo una pausa para crear suspenso. Riega mi helecho. Sí, así como lo oyes. Es una aplicación que te recuerda cuando tienes que regar las plantas de tu casa. Está pensada para, ya sabes, amas de casa solitarias y gente mayor que se olvida de las cosas. ¿No es absolutamente adorable? Con un poco de suerte, quizás hasta gane unos cuantos pesos para comprarse un café de vez en cuando. La mesa estalló en una risa que ya no era disimulada. Era una carcajada abierta, una burla colectiva. Mi padre se reía con lágrimas en los ojos. Mi madre se tapaba la boca, pero sus hombros se sacudían de la risa. Me convertí en el chiste de la noche, el personaje cómico en la brillante obra de Lisandra. Mi primer instinto fue gritar. Gritar la verdad. Gritarles que mi proyectito estaba siendo utilizado por las destilerías de tequila más grandes de Jalisco para optimizar cosechas de agave valoradas en cientos de millones de dólares. Gritarles que mi hobby estaba a punto de cambiar las reglas del juego en la agricultura de precisión a nivel mundial. Pero me contuve. Respiré hondo y miré mi copa de vino. Y en ese momento de claridad, entendí algo fundamental sobre ellos, y sobre mí. Sus mentes eran un cuarto cerrado. No importaba cuánta luz intentara yo meter por la rendija de la puerta, ellos preferían la oscuridad de sus propias suposiciones. No querían la verdad. Querían su versión de la verdad, una en la que Lisandra era la heroína y yo era la adorable pero patética hermana pequeña con su proyectito. Darles la verdad en ese momento habría sido como arrojar perlas a los cerdos. Así que mantuve mi silencio. No como un acto de debilidad, sino como un acto de poder. Mi silencio no era un vacío. Era un contenedor. Un espacio seguro donde mi verdad, mi éxito y mi futuro estaban protegidos de su toxicidad. Era un escudo que me permitía observar, esperar y saber que, muy pronto, la realidad golpearía la puerta de su cuarto cerrado, no con un toque suave, sino con la fuerza de un ariete. Mientras Lisandra describía con lujo de detalles la diferencia entre el caviar beluga y el ocetra, mi atención se desvió. Mi mirada se perdió en el intrincado patrón del tapiz que colgaba en la pared del fondo del restaurante. Era una escena de una cacería medieval, con nobles a caballo y perros persiguiendo a un ciervo. Me identifiqué con el ciervo. Ellos veían mi vestido de lana de oferta, pero no tenían idea de lo que había costado tejer la vida que llevaba. No veían las cicatrices. No sabían el precio que había pagado,
un precio que no se mide en pesos, sino en horas de sueño, en latidos de corazón, en relaciones perdidas. Mi mente, como un fantasma, me arrastró de vuelta a una noche en particular, 3 años atrás. No era una noche de tormenta eléctrica, sino una noche de una quietud aterradora. Eran las 3 de la madrugada de un martes. Llevaba 36 horas sin dormir, luchando contra un error en mi código que amenazaba con colapsar toda la plataforma. Mi apartamento en la colonia Doctores, ese pequeño cubo de concreto con una ventana que daba a un muro de ladrillos, estaba lleno de tazas de café vacías y cajas de pizza a medio comer. Era mi santuario y mi prisión. El error era un monstruo, uno que devoraba mis soluciones una tras otra. Estaba exhausta, frustrada y al borde de las lágrimas. En un momento de debilidad, tomé mi teléfono y llamé a Marcos. Marcos había sido mi novio durante 2 años, un abogado brillante y ambicioso que trabajaba en el mismo edificio que Lisandra. Él representaba la estabilidad que mi familia siempre había querido para mí. «Hola», contestó, su voz era un murmullo somnoliento e irritado. «Marcos, lo siento, sé que es tarde», dije, mi propia voz sonaba frágil y desesperada. «Pero estoy atascada. Este error me está matando. Necesitaba oír tu voz». Hubo una pausa, y en esa pausa pude oír el abismo que se había abierto entre nosotros. «Dalia», dijo finalmente, y su tono no era de sueño, sino de una frialdad calculada. «Son las 3 de la mañana. Mañana tengo una reunión con un cliente que vale millones. No puedo estar despierto toda la noche porque tu programita tiene un problema». «No es un programita, Marcos. Es mi vida». «Pues ese es el problema, ¿no?», replicó, y sus palabras fueron como astillas de hielo. «Se ha convertido en tu vida. Ya no hay espacio para mí, ni para nosotros. Siempre es la empresa, el código, el siguiente problema. Estoy cansado, Dalia. Cansado de competir con una pantalla de computadora». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que se acabó. No puedo hacer esto más. Necesito a alguien que esté presente, alguien que viva en el mundo real». Y colgó. Me quedé sentada en la oscuridad, con el teléfono en la mano, el pitido de la línea muerta resonando en el silencio. El error en mi código ya no importaba. El verdadero error estaba en mi vida, en haber creído que podía tener ambas cosas, mi sueño y el amor de alguien que no estaba dispuesto a entenderlo. Esa noche, no solo toqué fondo, y me instalé a vivir en él. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por mi empresa, por mi corazón roto, por mi soledad aplastante. Pensé en rendirme. La idea de llamar a mis padres, de admitir que tenían razón, de rogar por un lugar en su mundo seguro y predecible, fue una tentación abrumadora. Pero entonces, mientras el primer rayo de sol gris se colaba por mi sucia ventana, algo dentro de mí se reveló. Una chispa de desafío. Miré el desorden a mi alrededor, las cajas de pizza, las tazas de café, el caos de una mente en guerra consigo misma. Y vi algo más. Vi el campo de batalla de mi independencia. Vi el precio de mi libertad. Me levanté. Me lavé la cara con agua fría. Me preparé otra taza de café, esta vez con una determinación renovada. Y volví a mi escritorio. Miré al monstruo, a ese error en el código, y le dije en voz alta al apartamento vacío: «No vas a ganarme». 6 horas después, encontré el error. Era una simple coma fuera de lugar. Una imperfección diminuta que había causado un caos masivo. Así que, mientras mi familia se reía de mi supuesta pobreza, yo pensaba en esa coma. Ellos veían el resultado de mis sacrificios y lo llamaban fracaso. Pero yo sabía la verdad. Yo no era pobre. Era la persona más rica de esa mesa. Porque mi riqueza no estaba en una cuenta bancaria, al menos no todavía. Estaba en mi resiliencia. Estaba en la certeza de que, sin importar cuántas tormentas vinieran, cuántos servidores se quemaran o cuántos corazones se rompieran, yo siempre encontraría la manera de volver a levantarme, de encontrar la coma fuera de lugar y de seguir adelante.
Y eso era algo que todo su dinero nunca podría comprar. Si me disculpan, necesito refrescarme un momento. Mi voz sonó serena, casi etérea. Me levanté de la silla con una lentitud deliberada, ignorando las miradas de reojo de mi familia. Sin duda, asumieron que iba al baño a recomponerme, a llorar en privado para no arruinar su velada perfecta con la fea mancha de mis emociones. Dejé que supusieran lo que quisieran. Sus suposiciones eran el material con el que habían construido mi jaula durante años. El baño de Aurum era un exceso de mármol de Carrara, grifos de oro y espejos con marcos barrocos. Me miré en uno de ellos. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, sí, pero sus ojos brillaban con una luz que no era de lágrimas. Era la luz de una anticipación casi febril. Saqué mi teléfono. No era para buscar consuelo en mensajes de amigos. Era para confirmar la hora de la detonación. Apoyada en el frío lavabo, me tomé un momento para hablarles a ustedes, los únicos que merecían saber la verdad antes de que se desatara el caos. Verán, para que la ignorancia de mi familia tenga sentido, necesitan entender el pequeño pero crucial detalle que me ha permitido operar en las sombras. Cuando fundé Tierra IA, tomé una decisión que en ese momento pareció trivial, pero que resultó ser una estrategia genial. La registré usando el apellido de soltera de mi madre, Mendoza. Mi nombre legal completo, el que aparece en mi pasaporte y en los registros escolares que mi padre tanto despreciaba, es Dalia García Mendoza. Para el mundo, y especialmente para mi familia, yo soy una García. Pero en el ecosistema de la tecnología, en los contratos, en las entrevistas con la prensa especializada, soy Dalia Mendoza. Es un detalle simple, un escudo de papel, pero ha sido increíblemente efectivo. Mi padre y Lisandra se mueven en un círculo donde los apellidos son moneda de cambio. El apellido García, el de mi padre, es el que tiene peso en sus reuniones y clubes sociales. El apellido Mendoza, el de mi madre, es para ellos un vestigio, un recuerdo de un linaje que consideran inferior. Nunca se les ocurriría buscar noticias de negocios bajo ese nombre. Además, nuestros universos informativos son planetas en diferentes galaxias. Ellos desayunan con las columnas de opinión de El Financiero y cenan con las noticias de la bolsa en Bloomberg TV. Su mundo es el de las corporaciones establecidas, las fusiones y las adquisiciones hostiles. Mi mundo es el de VentureBeat, TechCrunch y las rondas de financiación de capital de riesgo. Hablamos idiomas diferentes. Para cuando una noticia de mi sector llega a sus medios, ya es historia antigua para mí. Y el factor más importante, el sesgo de confirmación. Ellos ya habían decidido que yo era un fracaso. Por lo tanto, sus cerebros simplemente no estaban programados para buscar evidencia de lo contrario. Es más fácil ignorar los datos que no encajan en tu narrativa que reconstruir toda tu percepción de la realidad. Abrí mi correo electrónico. Allí estaba, en la parte superior de mi bandeja de entrada. Un correo de Catherine Pierce, la editora de Forbes. Lo abrí y les mostré la pantalla, un secreto compartido entre nosotros antes del gran estreno. Asunto, todo listo para el lanzamiento. Estimada señora Mendoza. Solo un rápido mensaje para confirmar que todo está programado y listo. El artículo de portada sobre Tierra IA y la lista global 2030 under 30 minutos, donde usted ocupa un lugar de honor, se publicarán en nuestro sitio web exactamente a las 9 de la noche, hora del centro de México. El equipo entero está increíblemente emocionado. Ha sido un privilegio contar su extraordinaria historia. Le deseamos una muy feliz Nochebuena y un éxito continuo. Atentamente, Catherine Pierce, editora en jefe, Forbes Tech. Miré la hora en la esquina superior de la pantalla de mi teléfono. 8:55 de la noche. El segundero avanzaba. 5 minutos para que la realidad se volviera innegable. 5 minutos para que su universo cuidadosamente construido colisionara con el mío. Guardé el teléfono, me enderecé y respiré hondo. Me miré por última vez en el espejo. La mujer que vi ya no era una víctima. Era una estratega. La obra de teatro estaba a punto de terminar, y yo estaba a punto de salir al escenario para el acto final. El mío.
regresé a la mesa con una calma que pareció perturbar el equilibrio de la conversación. Mientras caminaba los últimos metros, noté cómo la charla animada sobre las acciones de una empresa de telecomunicaciones vacilaba. Mis pasos, aunque silenciosos sobre la alfombra persa, parecían resonar en sus conciencias. Justo cuando estaba a punto de llegar a mi silla, el señor Dubois, el gerente del restaurante, apareció a mi lado como por arte de magia. Su presencia era la encarnación de la discreción y el servicio de alta gama, pero su acción fue deliberada y muy visible para toda mi familia. Señorita Mendoza, dijo en un tono bajo pero claro, inclinando ligeramente la cabeza. Espero que todo esté siendo de su agrado. Asentí con una sonrisa. Todo está perfecto, señor Dubois, gracias por preguntar. Me alegra oírlo. Solo quería recordarle que, si en algún momento la conversación o el ambiente general se vuelven menos que ideales, dijo, lanzando una mirada casi imperceptible al resto de la mesa, su salón privado, el alquimista, está preparado y a su completa disposición, como siempre. Las palabras, salón privado, y, como siempre, cayeron en la mesa con el peso de 2 lingotes de oro. Pude ver el mecanismo de los cerebros de mi familia trabajando a toda velocidad, tratando de procesar una información que simplemente no encajaba en su base de datos. Mi padre, Vicente, frunció el ceño, sus ojos se entrecerraron en una expresión de sospecha. Mi madre, Amparo, me miró con una ansiedad palpable, como si estuviera a punto de cometer un fraude social imperdonable. Lisandra, sin embargo, no pudo contenerse. La idea de que yo pudiera tener un estatus en un lugar donde ella se consideraba la reina era una afrenta directa a su universo. Soltó una risa forzada, un sonido agudo y poco natural. Debe haber un error, señor, dijo, dirigiéndose al señor Dubois con el tono de una abogada interrogando a un testigo hostil. Mi hermana no tiene un salón privado habitual, aquí. Es la primera vez que pisa este restaurante. Se lo aseguro. El señor Dubois demostró por qué dirigía el mejor restaurante de la ciudad. No parpadeó. No se inmutó. No le dedicó ni una mirada a Lisandra. Mantuvo su atención profesional y deferente fija en mí, esperando mi respuesta como si yo fuera la única persona en la habitación. El poder de ese simple acto fue inmenso. En ese momento, para él, Lisandra y su estatus autopercibido eran irrelevantes. La única persona que importaba era yo. Se hizo un silencio. Podía sentir la tensión crepitar. Podía ver a mi padre estudiando mi rostro, buscando una señal de engaño. Podía ver a Lisandra, con los labios apretados, furiosa por haber sido ignorada. Le sonreí amablemente al gerente. Es usted muy amable, señor Dubois, pero esta noche es Nochebuena. Y quiero pasarla con mi familia, dije, poniendo un ligero énfasis en la última palabra. Quizás requiera el salón en otra ocasión. Como usted ordene, señorita Mendoza, respondió, y con otra inclinación de cabeza, se desvaneció tan discretamente como había aparecido. Volví a sentarme en mi silla. La atmósfera en la mesa había cambiado irrevocablemente. La conversación anterior sobre acciones y viajes había muerto. Ahora, el aire estaba cargado de preguntas no formuladas. Dalia, ¿qué demonios fue eso? Susurró mi padre, su voz era un siseo áspero. ¿De qué lo conoces? Mi madre me agarró del brazo por debajo del mantel, sus uñas se clavaron en mi piel. ¿Estás en problemas, Dalia? ¿Le debes dinero a esta gente? Lisandra intentó recuperar el control, susurrando a su prometido, pero asegurándose de que yo la oyera, seguro que está saliendo con él. Es la única explicación. Que bajo ha caído para conseguir una cena gratis. Pero sus insultos carecían de la fuerza de antes. La certeza se había convertido en una duda incómoda. La armadura de su arrogancia había sido perforada, y estaban empezando a darse cuenta de que quizás, solo quizás, no conocían toda la historia. La semilla de la incertidumbre había sido plantada en el fértil suelo de su soberbia. Y estaba a punto de germinar. Miré mi teléfono, oculto en mi regazo. 8:59 de la noche. 1 minuto. La cuenta atrás final había comenzado.
Las 9 en punto. El repique de la campana de un reloj lejano pareció coincidir con el sonido que rompió la tensión en nuestra mesa. No fue una campana, sino el tono de llamada de un teléfono. El iPhone 15 Pro Max de Lisandra, cuyo tono era el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, una elección tan sutil como un martillazo. Ella miró la pantalla y una expresión de puro triunfo borró cualquier rastro de duda que el incidente con el gerente hubiera dejado. Sus ojos brillaron. Levantó el teléfono como si fuera el Santo Grial. Es el señor Hoffman. Anunció con una voz que era una mezcla de asombro fingido y orgullo genuino. El CEO de la corporación. En Nochebuena. No puedo creerlo. Con un movimiento que era pura teatralidad, presionó el icono del altavoz antes de contestar. No era suficiente con que ella recibiera la llamada, toda la mesa tenía que ser testigo de su importancia. Quería que mi padre viera cómo el titán de la industria la buscaba en una noche familiar. Quería que yo viera, una vez más, el universo de distancia que nos separaba. Lisandra. Feliz Navidad. La voz del señor Hoffman llenó el espacio, un barítono profundo que irradiaba poder y una cordialidad que solo se reserva para los iguales o los subordinados más valiosos. Señor Hoffman, qué increíble sorpresa. Feliz Navidad para usted y su encantadora familia también, respondió Lisandra, su voz era un almíbar de profesionalismo y calidez. Lamento interrumpir tu cena familiar, Lisandra, de verdad, pero estoy viendo algo aquí que es demasiado grande para esperar a mañana. Acaba de publicarse en línea. Estoy leyendo la nueva lista de Forbes, la edición global 2030 under 30 minutos y veo un apellido que me resulta muy familiar. Dalia Mendoza, ¿es tu hermana, por casualidad? El cuerpo de Lisandra se petrificó. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro, dejándola con la palidez del mármol. Su sonrisa profesional se congeló y se resquebrajó, como una fina capa de hielo. Sí, señor. Dalia es mi hermana menor. ¿Pasa algo? Su voz era un hilo, apenas audible. La risa del señor Hoffman estalló a través del altavoz, no una risa educada, sino una carcajada de genuino asombro y emoción. ¿Qué si pasa algo? Lisandra, el mundo de la tecnología y las finanzas está literalmente explotando en este momento. Esta historia es una locura. El artículo principal la llama, la titán silenciosa del Agritech. Dice que ha construido un imperio multimillonario bajo el radar de todos, una auténtica genio. Es la historia de startups más impresionante que he leído en una década. Y, Dios mío, su voz bajó, como si estuviera leyendo la parte más increíble, el artículo confirma los rumores de la adquisición. ¿Es verdad que tu hermana es la multimillonaria hecha a sí misma más joven de la lista? El universo se detuvo. Lisandra no respondió. No podía. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Estaba completamente congelada, una escultura de seda verde y shock absoluto. Lisandra, ¿sigues ahí? Continuó el señor Hoffman, completamente ajeno al cataclismo nuclear que acababa de detonar en nuestra mesa. Escucha, esto es una orden directa. Necesito que me consigas una reunión con tu hermana. De inmediato. La tecnología que ha desarrollado es el eslabón perdido para nuestra división de agricultura sostenible. Tenemos que ser los primeros en la fila para colaborar con una mente como la suya. Esto es un cambio de juego total. Felicidades a tu familia. Tu padre debe estar que no cabe en sí de orgullo. Tener 2 hijas tan brillantes. Es increíble. Mi padre, Vicente, que había escuchado cada palabra con una expresión de incredulidad total, hizo un sonido ahogado, como si se hubiera tragado un trozo de hielo. Mi madre se llevó ambas manos a la boca, sus ojos, enormes y aterrorizados, iban de la cara pálida de Lisandra a la mía. Lisandra finalmente logró emitir un sonido. Sí, señor. Claro. Orgullo. Yo le pasaré el mensaje. Gracias por llamar. Con dedos que temblaban violentamente, apuñaló la pantalla de su teléfono para cortar la llamada. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores.
No era incómodo, ni tenso, ni perplejo. Era un silencio sagrado. El silencio que sigue a una revelación divina o a una catástrofe inimaginable. La mujer que había pasado toda la noche, y toda su vida, construyendo su pedestal, acababa de ver cómo se desmoronaba en polvo bajo sus pies. El sol de nuestro sistema familiar no se había apagado. Había explotado, convirtiéndose en una supernova. Y en el centro de esa luz cegadora, ya no estaba ella. Estaba yo. El teléfono de Lisandra yacía sobre el mantel, un pequeño rectángulo de cristal y metal que se había convertido en el epicentro de la destrucción. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a respirar. Era como si la voz del señor Hoffman hubiera petrificado el aire, convirtiéndolo en un ámbar espeso que nos había atrapado a todos en este momento de revelación brutal. El murmullo de los otros comensales, el tintineo de los cubiertos, la música clásica de fondo, todo se había desvanecido. O quizás seguía allí, pero nuestros oídos se habían cerrado al mundo exterior, sordos a todo excepto al latido ensordecedor de nuestros propios corazones. Mi tía Teodora tenía la mirada perdida, su tenedor todavía suspendido en el aire, una estatua de la incredulidad. El prometido de Lisandra, un hombre que siempre parecía tener una respuesta para todo, simplemente miraba a mi hermana con la boca ligeramente abierta, como un pez fuera del agua. Mi padre fue el primero en moverse. No fue un movimiento brusco, sino lento, casi doloroso, como un hombre viejo que se levanta de una silla. Dejó su vaso sobre la mesa con un cuidado exagerado, y el pequeño sonido del cristal contra el lino pareció un trueno en el silencio. Sus ojos, que durante toda la noche me habían evitado o me habían mirado con desdén, ahora estaban clavados en mí. Buscaban algo, una explicación, una negación, una señal de que todo había sido un error cósmico. Dalia, su voz era un susurro ronco, el sonido de un hombre cuyo mundo acaba de ser puesto patas arriba. ¿Qué fue todo eso? El hombre de Forbes. Es verdad. Su pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una desesperación que nunca le había oído. Todos los rostros en la mesa giraron hacia mí al unísono, como girasoles buscando una nueva fuente de luz. Sus expresiones eran un lienzo de emociones contradictorias. Ya no había lástima ni condescendencia. En su lugar, vi asombro, vi miedo, y vi el amanecer de una vergüenza profunda y corrosiva. Me estaban viendo por fin, despojados de sus prejuicios, y la imagen que veían era tan ajena y tan poderosa que los aterrorizaba. No respondí. Dejé que el silencio se estirara. Dejé que se retorciera y se asentara en sus estómagos. Dejé que el eco de sus propias palabras crueles resonara en sus oídos. Nunca tendrás una casa. Trabajas tan duro y sigues pobre. Adorable proyectito. Rincón en el cuarto de servicio. Dejé que la ironía de todo ello los abofeteara en silencio. Lentamente, de una manera casi ceremonial, levanté mi copa de vino. El líquido carmesí se arremolinó, capturando la luz parpadeante de las velas. Miré por encima del borde de la copa directamente a los ojos de Lisandra. Estaban vacíos, desprovistos de su habitual fuego y arrogancia. Parecían dos pozos oscuros de pura conmoción. Y entonces, sonreí. No la sonrisa contenida y defensiva de antes. Esta fue una sonrisa que nació en lo más profundo de mi ser. Una sonrisa amplia, genuina y absolutamente despiadada. Una sonrisa que no necesitaba palabras, porque lo decía todo. Decía, sí, es verdad. Todo es verdad. Y ustedes no tenían ni idea. Como si mi sonrisa hubiera sido la señal, un nuevo sonido, una cacofonía electrónica, rompió el silencio. Un zumbido. Luego otro, y otro, y otro. Como una plaga de cigarras digitales. Eran sus teléfonos. Todos a la vez. Vibrando y sonando con las alertas de noticias de última hora. Con manos temblorosas y una urgencia desesperada, empezaron a mirar sus pantallas. Vi el rostro de mi padre palidecer aún más. Vi a mi tía Teodora llevarse una mano al corazón. Oí al prometido de Lisandra soltar un «no puede ser». Y Lisandra,
Ella simplemente miró la pantalla de su propio teléfono, donde el titular, sin duda, brillaba con una claridad brutal. Forbes, de un modesto apartamento a un acuerdo de 10 cifras, la increíble ascensión de Dalia Mendoza, la nueva multimillonaria más joven del planeta. Junto al titular, una fotografía profesional que yo había autorizado esa misma mañana. Era yo, en el escenario de la cumbre tecnológica de Singapur. No llevaba un vestido de lana, sino un traje sastre de diseñador. No parecía cansada ni intimidada. Parecía poderosa. Parecía una completa extraña para ellos. La obra de teatro había terminado. Las luces se habían encendido. Y la audiencia estaba en un silencio atónito, mirando al personaje secundario que acababa de revelar que siempre había sido la verdadera protagonista de la historia. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El primer sonido humano que perforó la burbuja de shock fue un sollozo, uno agudo y ahogado que provino de mi madre. Las lágrimas, que antes eran una herramienta de manipulación silenciosa, ahora eran una manifestación genuina de su mundo desmoronándose. Hija mía, mi niña, murmuró, su voz rota por la emoción. Extendió una mano temblorosa sobre la mesa, como si quisiera tocarme para confirmar que era real. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre lo he estado. ¿Por qué? ¿Por qué guardaste un secreto tan maravilloso? Su pregunta, aunque empapada en lágrimas, apestaba a una reescritura desesperada de la historia. ¿Orgullosa? ¿Siempre? La palabra era una mentira tan transparente que casi me hizo sentir lástima por ella. Estaba orgullosa, sí, pero su orgullo acababa de nacer, un bebé prematuro nacido del shock y la validación externa de un nombre como Forbes. Mi tía Teodora y los demás parientes, como un coro griego despertando de un trance, se unieron a ella. Felicidades, Dalia, mi niña. ¡Qué noticia tan espectacular! Yo siempre supe que tenías un talento especial. Siempre se lo dije a tu madre. Esa niña es un genio. Sus palabras eran como confeti lanzado en un funeral, un intento torpe y fuera de lugar de celebrar algo que no entendían, de posicionarse en el lado correcto de la nueva historia. Pero Lisandra no se unió a esta farsa. Su conmoción se había solidificado en una furia blanca y fría. Sus nudillos estaban pálidos por la fuerza con que apretaba su teléfono, como si quisiera pulverizarlo. Me fulminó con la mirada, y sus ojos ya no contenían burla, sino una traición y un odio que eran casi puros. Lo hiciste a propósito, Siseo, cada palabra era una gota de veneno. Todo esto. El silencio. La ropa vieja. Dejaste que nos burláramos de ti. Dejaste que papá dijera lo que dijo. Disfrutaste cada maldito segundo. Hiciste todo esto para humillarme. Para hacerme quedar como una idiota frente a mi propio jefe. Su narcisismo era tan profundo que era casi una maravilla de la naturaleza. Incluso en un momento que debería haber sido sobre mi triunfo, su única perspectiva era su propia humillación. No podía ver más allá de su propio ego herido. Mi padre, Vicente, sin embargo, ya había superado el shock inicial y su mente de empresario estaba trabajando a toda máquina. Su rostro, antes pálido, ahora estaba enrojecido por una nueva emoción, la oportunidad. Se enderezó en su silla, adoptando su pose de presidente del consejo. Esto es impresionante, Dalia. Absolutamente monumental, dijo, y su voz había recuperado su antiguo tono de autoridad, pero ahora estaba dirigida hacia mí, no por encima de mí. Escucha, creo que este es el momento perfecto para que la familia una fuerzas. Podríamos hablar de una empresa conjunta. El nombre Mendoza, tu innovación, mi experiencia. Podríamos construir un imperio aún más grande. Juntos. La audacia de su propuesta fue como una bofetada. Era tan descarada, tan desprovista de cualquier atisbo de remordimiento o autoconciencia, que me dejó momentáneamente sin palabras. El hombre que se había negado a invertir un centavo en mi capricho,
el hombre que me había llamado riesgo, ahora quería ser mi socio. Sus reacciones eran un diagnóstico perfecto de sus caracteres. Mi madre, con su arrepentimiento superficial y su necesidad de mantener la paz, y mis parientes, con su oportunismo rastrero, y mi hermana, con su rabia egocéntrica, y mi padre, con su codicia insaciable. Ninguno de ellos dijo, lo siento. Ninguno de ellos dijo, me equivoqué. Simplemente reaccionaron a la nueva configuración de poder, cada uno tratando de asegurar su posición en el nuevo orden mundial que yo acababa de crear. Y en ese instante de claridad cristalina, supe que el silencio ya no era suficiente. Era hora de hablar. Me puse de pie. El leve raspado de mi silla contra el suelo de mármol fue el único sonido en la habitación. Fue un acto simple, pero se sintió como un cambio tectónico. Por primera vez en mi vida, en esa mesa, yo tenía toda la atención. Y todo el poder. Mi calma era mi armadura. Miré a mi madre, cuyas lágrimas silenciosas seguían cayendo en su servilleta de lino. ¿Orgullosa? Repetí su palabra, mi voz no era fuerte, pero cortaba el aire como un bisturí. ¿Estarías orgullosa de mí esta noche si la llamada del señor Hoffman nunca hubiera ocurrido, mamá? Si el nombre de Forbes no estuviera brillando en la pantalla de tu teléfono? ¿O simplemente seguirías avergonzada en silencio, deseando que yo fuera más parecida a Lisandra? Ella desvió la mirada, incapaz de responder. La verdad era un espejo en el que no se atrevía a mirarse. Luego, mis ojos se encontraron con los de Lisandra. Su rostro estaba contraído por un resentimiento que la hacía parecer mayor. ¿Humillarte, Lisandra? Dije, negando lentamente con la cabeza. No necesité mover un solo dedo para eso. Lo hiciste magníficamente tú sola con tu crueldad y tu arrogancia. Tu mayor miedo nunca fue que yo fracasara. Tu mayor miedo siempre fue que yo tuviera éxito. Porque en el pequeño reino que construiste en tu mente, no hay espacio para dos tronos. Vi un tic en su ojo. Había dado en el blanco. Finalmente, me enfrenté a mi padre. Él me miraba con una intensidad expectante, como un jugador de ajedrez esperando mi próximo movimiento, todavía creyendo que estaba en el juego. ¿Juntos? ¿Colaborar? Saboreé las palabras, la ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Tuviste la oportunidad de colaborar conmigo hace años, papá. Cuando todo lo que tenía era una laptop de segunda mano y un sueño. Cuando una palabra de aliento tuya habría significado el mundo para mí. Pero tú elegiste reírte. Elegiste llamarlo basura. Me incliné sobre la mesa, mi voz bajó a un susurro que todos podían oír. Ahora, mi basura vale más que tu empresa, tus acciones y este restaurante juntos. Así que, no. No vamos a colaborar. Yo no colaboro con gente que no me respeta. Saqué mi cartera de mi bolso. No era una cartera de diseñador, sino una simple cartera de cuero que me había acompañado durante años. De ella saqué un fajo de billetes. No los conté. Simplemente los puse sobre la mesa. Había más que suficiente para cubrir la cuenta astronómica y una propina obscena. La cena de esta noche corre por mi cuenta, dije, mi voz recuperó su tono normal. Considérenlo mi regalo de Navidad. Un pago final por todas las valiosas lecciones que me enseñaron sobre la autosuficiencia. Me di la vuelta para irme. Dalia. La voz de mi padre era un grito, una mezcla de ira y desesperación. Un último intento de ejercer una autoridad que ya no tenía. Me detuve en el umbral, dándoles la espalda. ¿Saben? Dije, hablando al aire, pero sabiendo que cada palabra era una bala. Siempre me acusaron de vivir en un mundo de fantasía, en mi propia realidad virtual. Y quizás tenían razón. Pero en mi fantasía, construí algo real. Algo que tiene valor. Mientras que su mundo real, con sus reglas, sus jerarquías y su falso sentido de superioridad, se acaba de desmoronar por un simple artículo en Internet. Ahora díganme, ¿quién de nosotros estaba viviendo realmente en una fantasía? Y sin esperar respuesta,
salí del restaurante y entré en la fría y liberadora noche de la ciudad. Dejé atrás el silencio, el shock y las ruinas de una familia que tendría que aprender a vivir en un mundo que ya no controlaban.